Muy buenas tardes a todos mis queridos oyentes. Estamos aquí con nuestros hermanitos, los voceros de Cristo, y tenemos aquí en las cabinas a Felipe y a Lorena Gómez, su servidora. ¿Cómo estás, Felipe? Súper bien, Lore. ¿Tú qué tal? Súper bien, gracias a Dios, hermanos. Hoy les tenemos un programa súper chévere. Vamos a hablar acerca del examen de conciencia. Precisamente en este día, en este tiempo de la misericordia, que nuestro Señor regala, muchos de nosotros católicos o no católicos pues queremos estar unidos a Dios y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, qué mejor que hablar acerca de los 5 pasos de la confesión. Pero antes de iniciar nuestro programa, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración que nuestro mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, hermanos, como siempre queremos iniciar nuestro programa con la lectura de la palabra de Dios, con la palabra que es el Verbo. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces el viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escogido este evangelio del día de hoy, muy propicio para nuestro tema del examen de conciencia, porque muchos de nosotros no sabemos confesarnos, no sabemos qué es el sacramento de la confesión, por qué es tan importante, y es un llamado en este inicio del programa a pensar y a reflexionar: ¿hace cuánto que yo no me confieso? Sí, mis hermanos, tomemos entonces un momento para preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuándo fue la última vez que yo me fui a confesar? Pensémoslo. Pensémoslo bien, porque de la confesión depende todo lo que es nuestra vida divina y la vida divina del alma. Entonces, Lore, ¿por qué no nos cuentas entonces qué paso necesitamos para hacer una buena confesión? Bueno, antes que todo, hermanos, pues muchos de nosotros quizás nunca nos hemos acercado a este sacramento, no sabemos por qué, porque tengamos miedo de que nos va a regañar el sacerdote, o porque no sabemos
¿qué le voy a ir a decir al Padre? O muchos pensamos, ¿por qué le voy a decir mis pecados a un hombre? Se los digo directamente a Dios. Pero realmente la Iglesia, muy sabia, nos enseña a través de nuestro catecismo, en los numerales 14-23 en adelante, nos dice que el sacramento de la confesión es un sacramento de conversión. Y ese era pues el evangelio, lo que leíamos hoy, cuando el Señor nos está llamando a la conversión. ¿Y qué significa la conversión? Es la llamada de Dios a que regresemos a Él. Porque, hermanos, recordemos que Jesús nos ama y Jesús quiere que estemos unidos a Él y nos quiere dar el reino de los cielos. Y cuando nos habla de conversión, nos está diciendo, regresa a mí, ven a mis brazos, ven que te amo, quiero abrazarte, quiero besarte. Aquí recuerdo una anécdota de Santa Teresita de Jesús, que cuando ella se caía y cometía alguna falta, ella siempre decía que ella no se ponía a pensar, digamos, la parte negativa, sino que ella decía, yo, aunque esté sucia y cochinita, yo sé que si yo me lanzo a los brazos de mi Padre Celestial, Él me va a limpiar. Y esa es la confesión. Nosotros podemos llegar cochinitos, sucios, pero nuestro Padre siempre está con los brazos abiertos esperándonos para limpiarnos. Y la confesión nos lava con su sangre, nos limpia, nos deja nuevos. Entonces, por eso la Iglesia la llama también sacramento del perdón. ¿Por qué el perdón? Porque nos concede ese perdón y esa paz que perdemos cuando nosotros nos apartamos de Dios. Y también es llamado sacramento de la confesión, porque la misma palabra lo dice, porque confesamos aquellos pecados, aquellas faltas de amor que hemos cometido hacia nuestro Dios. Y ese reconocimiento de esa falta de amor, de decirle al Señor, mira, te he dejado de amar en esto, me he olvidado de amarte, es lo que se llama, esa es una alabanza que le damos a la santidad de Dios y a su misericordia, y por eso lo llamamos el sacramento de la confesión. Entonces, hermanos, eso es muy importante entender por qué la Iglesia nos invita en este año de la misericordia a que nos acerquemos a la confesión. Entonces, también se le llama sacramento de la reconciliación porque nos otorga ese amor de Dios que nos reconcilia, es decir, que volvemos a Él, como les decía en un inicio, para volver a sus brazos, para dejarnos sobre todo amar. Y tú, Felipe, cuéntanos un poquito, entrando ya en materia, lo que comentábamos ahora de esa reflexión de qué es lo que le sucede a la gente que le da como miedo a confesarse. Sí, mira, digamos la mayoría de las personas piensan que me voy a confesar enfrente a un cura y él también es pecador. Y pues a lo mejor no tiene un gran deseo de confesarse o de humillarse o de arrepentirse de sus pecados. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que el sacramento de la confesión nos da esa vida divina en el alma. De otra manera, nuestra alma se muere. Si tú piensas en una persona que, digamos, sea un asesino, que comete unos actos de violencia muy grandes, tú sabes que ellas son unas personas desalmadas. Ellas no van a hacer buenas obras. Nosotros, al acercarnos al sacramento de la confesión, vamos a recibir esa vida divina, vamos a poder tomar la Eucaristía de una manera digna de recibir a todo un Dios en nuestras almas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nuestra querida Luisa Picarreta habla acerca de la confesión, es que el pecado trae la muerte al alma. Y pues nosotros queremos tener esa vida divina en el alma y cargar la gracia santificante. Aquí hay un punto muy importante, y hermano, es que quizás tú sientas que muchos sentimos que no tenemos el perdón de Dios, que Dios no me va a perdonar, porque llevamos una vida de pecado, muchos están en el vicio de la droga, del alcohol, y entonces precisamente este año el Señor nos dice, mira, yo te amo como eres, yo sé que has caído, yo sé que has pecado,
quizás estás viviendo en unión libre, has cometido errores, has cometido un aborto, pero yo te quiero perdonar, yo te quiero sanar esas llagas, y el sacramento lo que hace es que te sana esas llagas, te restituye la amistad con Dios. Entonces, uno de los efectos de este sacramento muy importantes es que, como decía Felipe, nos da esa gracia de Dios y nos une a Él de una manera más íntima. Y eso es muy importante, hermanos, porque es como uno dice, pero bueno, ¿qué significa la gracia? ¿Qué es eso? ¿Qué es la gracia santificante? Y es la misma vida de Dios en el alma. Es decir, tú puedes estar pasando por un momento de tribulación, que sientes tristeza, sientes desánimo. Pues cuando tú te confiesas, déjame decirte que hasta psicológicamente te cambia todo. Te cambia tu estado de ánimo, vas a sentir paz, vas a sentir alegría, vas a sentir gozo. ¿Por qué? Porque Dios viene a vivir dentro de ti, entonces lo dejas crecer. Entonces, ¿qué sucede en el alma? Hay una resurrección espiritual. Resucita Jesús, te da los bienes, los tesoros de su misma vida, y esto te va a ayudar a ti a ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, es muy posible que a veces tengas miedo o nunca lleves años sin confesarte y digas, no, es que me da miedo. Y eso es normal, que a veces una persona que lleve muchos años sin confesarse dice, la verdad, a mí me da como pena, o no sé qué hacer, o el padre me va a regañar con todo lo que yo he hecho. Y déjame decirte que ir allí es como ir al baño, así metafóricamente. Realmente tú vas, botas todo, esos pecados, esas miserias, y Dios viene y te lava con su sangre y te deja como nuevecito. Y entonces tu alma resucita con una belleza espectacular. Entonces ahora, para ya entrar en materias, hermanos, pues vamos a escuchar una canción muy hermosa para poder iniciar con el primer paso de la confesión, que es el examen de conciencia. Cuanto más te despojas de ti misma, tanto más te he visto de mí. Cuanto más crees que no puedes nada, tanto más yo obro en ti. Siento que la criatura pone a obrar todo mi amor, mis oraciones y mis reparaciones. Despojamiento y tu amor que es mío me atan y me obligan a hacer junto contigo lo que tú quieras hacer, y yo te doy el mérito de mi amor, mis oraciones, de mis reparaciones, y lleno de gozo siento que se repite mi vida.
despojas de ti misma, tanto más te he visto de mí. Cuanto más crees que no puedes nada, tanto más yo obro en ti. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro programa del examen de conciencia. Les queremos compartir lo que dice el Santo Padre Francisco cuando le preguntan acerca de la confesión. Y entonces él dice que precisamente cuando nosotros nos vamos a confesar es porque somos pecadores y nosotros muchas veces actuamos en contra del Evangelio. Cuando uno dice que uno no tiene pecado es un mentiroso y es un ciego. Y entonces este sacramento, para poder iniciar ya acerca del examen de conciencia, pues él dice que es importante escuchar la voz de Dios para poder hacer ese examen de conciencia. Entonces ese examen de conciencia del cual vamos a hablar pues es la primera parte de lo en qué consiste el examen de conciencia. Bueno, sí, entonces el primer paso podría ser invocar al Espíritu Santo para que nos llene, para que nos ilumine, para que nos deje oír la voz de Dios en nuestra conciencia y así empezar un proceso de discernimiento de cuáles han sido tus pecados. Un segundo paso es ponernos ante esa presencia de Dios. Para eso vamos a necesitar encontrar un lugar silencioso donde podamos estar a solas, invocar la presencia de Dios, ponernos ante la Trinidad Sacrosanta, viendo las intenciones de que nos conceda esa sabiduría divina y que nos deje vernos como tal y como somos, ¿no? Bueno, aquí muy importante, hermanos, que la Iglesia nos dice, de lo que decía Felipe, pues está la parte como esa preparación. Específicamente cuando tú vayas a hacer el examen de conciencia, es muy importante que lo hagas a la luz de la palabra de Dios y a través de los evangelios. Y el catecismo nos recomienda utilizar el sermón de la montaña, que son toda la parte del sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas, y específicamente también nos ayuda a comenzar con los mandamientos de la ley de Dios. Eso hace parte del examen de conciencia, que son 10. También tenemos toda la parte de los pecados capitales y específicamente todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, de hecho, el Santo Padre habla de 3 puntos, que es examinar cómo ha sido tu relación con Dios y pone 30 preguntas que les recomendamos. Busquen en el internet este breve catecismo del Papa acerca de la confesión y lo divide en 3, con relación a Dios, con relación al prójimo y con relación a ti mismo. Entonces, para no centrarnos específicamente en este punto, es muy importante que tengamos en cuenta que para examinar la conciencia debemos utilizar la palabra de Dios y pues esto, por lo menos debo saber cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios y saber qué diferencia hay entre un pecado mortal y un pecado venial. Porque muchas veces decimos, bueno, yo me confieso, pero ni siquiera sé que es un pecado. ¿Cómo yo sé que ese pecado es mortal? ¿O cómo sé que ese pecado es venial? Del cual hablaremos más adelante. Vamos con el segundo paso. Después de hacer el examen de conciencia, viene el arrepentimiento de los pecados. Nosotros, dice el catecismo, ¿qué es el arrepentimiento? Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con una resolución de no volver a pecar. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, cuando amamos mucho a alguien, una persona, para poner este ejemplo, nos duele bastante, porque la amamos bastante. Cuando ese amor, ese arrepentimiento brota del amor de Dios porque has ofendido a papá, porque le has causado una herida, eso se llama contrición perfecta o contrición de caridad. Entonces, ¿qué pasa? Esta contrición, este dolor te puede perdonar esas faltas veniales y también te perdona los pecados mortales, pero con la diferencia de que debes recurrir con firmeza, con una firme resolución de acudir pronto a la confesión sacramental. Entonces, es muy importante que ese arrepentimiento sea por amor a Dios.
Si tú ofendes a Dios y tú dices, mira, me puse a ver pornografía, un ejemplo, o fui y cometí un aborto, o traté mal a mi esposa y te duele por la ofensa que le hiciste a Jesús en tu esposa o a esa persona, hay un dolor. Eso brota del amor de Dios y esa es la contrición perfecta porque ofendí a mi Señor. Pero existe otra contrición que es una contrición imperfecta, que es o atrición, que también es un don de Dios, pero es también un impulso del Espíritu Santo y te nace del temor de condenarte. Entonces muchas personas dicen, ay no, yo no peco porque me da miedo irme al purgatorio, o a lo mejor Dios se va a vengar de mí. Un ejemplo, ¿no? O porque me van a hacer esto y me va a ir mal con mi jefe. Y tienen un temor hacia algo, pero no hay un amor a Dios. Esa es una contrición imperfecta de la cual Dios se sirve. Pero, en este caso, los pecados mortales no se perdonan, no se alcanzan a perdonar y es necesario que la persona vaya al sacramento de la confesión. Pero igual Dios se sirve de eso, ¿no? Entonces, importante, contrición perfecta y la contrición imperfecta. Y no sé qué nos querías comentar, Felipe, acerca de esto. Bueno, mira, es importante no tomar la comunión cuando estás en ese pecado mortal. Si has cometido algún pecado venial, entonces puedes hacer un acto de contrición, le puedes pedir a Jesús que te lave con su sangre, con sus llagas. Puedes, por ejemplo, hacer las horas de la pasión. En fin, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer que nos permitan recibir a Jesús con el pecado venial. Pero ya tratándose de un pecado mortal, estás haciendo peor daño si llegas a recibir a Jesús, porque le vas a causar mayor dolor al corazón de Jesús, ¿no? Sí, es el caso, por ejemplo, si tú estás bien en unión libre, pues tú no debes ir a tomar la comunión, ¿no? Eso es un mandato de la Iglesia del cual se debe respetar y entonces es un ejemplo, ¿no? Igual, haciendo alusión a lo que tú dices del pecado venial, la comunión borra los pecados veniales. Eso es muy importante aclararlo, porque a veces no queremos comulgar porque, bueno, discutí con mi esposo en la mañana y dejas de tomar la comunión, pero acuérdate que esos pecados veniales son borrados en el momento en que tú recibes la comunión. Sí, exactamente. Bueno, y entonces, pues, hermanos, vamos ahorita en ese momento, vamos a irnos primero vamos a escuchar unos comerciales y posteriormente les invitamos a que nos unamos al Ángelus y que este Ángelus en el cual le pidamos a la Santísima Virgen María que nos regale esa contrición perfecta. Que este tiempo de oración en este minuto sea un tiempo de reflexión para yo descubrir qué tengo que cambiar para poderme amar a Dios, como nos dice la canción. Bueno, mis hermanos, continuamos aquí nuestro programa En el Cielo se Oye y estamos hablando acerca del examen de conciencia. Les invitábamos a ustedes, mis hermanos, de pues aprovechar este espacio de oración a través del Ángelus, de meditar acerca de aquellos cambios que debo hacer en mi vida, porque realmente el fruto de este programa es llevarnos a tomar en práctica estas palabras y llevarnos a tomar la decisión. Si llevas años de no confesarte, pues qué mejor que ir al sacramento de la confesión. Estábamos hablando de los pasos. El primer paso es el examen de conciencia. El segundo paso es el paso del arrepentimiento de tus pecados. Y el tercer paso sería el propósito de no volver a pecar. Hermanos, la confesión nos limpia nuestras almas y nos devuelve la gracia, pero de nada nos sirve si vamos a seguir cometiendo los mismos pecados. Eso sería hacerles más daño, más heridas a nuestro Señor, a nuestro amado. Entonces nosotros no queremos seguirlo lastimando. Nosotros estamos llamados a ser esos guerreros, a luchar por no caer y por no volver a pecar. Entonces definitivamente el paso número 3 después del arrepentimiento
es proponernos a no volver a pecar, a no seguir haciendo eso en lo que caemos frecuentemente. Acá hay un punto muy importante y es verdad que dice el justo peca 7 veces al día y pues nosotros somos, como dice el Papa, somos pecadores, caemos, muchas faltas, pero lo bello de Dios es esa misericordia. Los santos, un santo no es el que nunca se equivoca ni el que se cae nunca, sino el que se levanta. Entonces, precisamente tenemos el ejemplo de María Magdalena. Ella fue un alma que prácticamente pues era como una prostituta y sin embargo ella se cae y tremenda santa, porque el Evangelio nos dice donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces cuando nosotros nos proponemos en nuestra vida hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es sobre todo amarlo a Él y al prójimo, porque cuando tú estás amando a Dios en el prójimo no pecas. Cuando tú pecas, cuando tú dejas de amar, cuando tú dejas de ver a Jesús en el prójimo, cuando se te olvida que en tu esposo está Jesús, cuando se te olvida que en ese drogadicto, en esa persona que te hace sufrir, Dios de alguna manera te está sirviendo de ese sufrimiento para purificar tu alma. Cuando nosotros comenzamos a ver de una manera divina todo lo que nos sucede como un bien en el cual Dios está labrando mi alma, en el cual está ayudando a la redención y a la salvación de las almas, entonces comienzo a ver todo lo que me sucede como una oportunidad para amar a Dios en la cruz o en el Tabor. Entonces el pecado entra cuando tú te olvidas de que Dios te ama y cuando dejas de amarlo. Cada falta de amor en nuestra alma es un vacío que se forma en nuestro interior. Y por eso el purgatorio lo que hace es llenar esos vacíos de amor, todas esas faltas de amor que has cometido aquí en la tierra, las veces que has dejado de hablarle a alguien o tienes algún resentimiento hacia alguna persona, eso forma en tu alma un vacío que tiene que llenarse, porque son partículas divinas que salen de tu alma, desterradas por los apegos a las criaturas, o por un rencor, una falta de amor, y que de alguna manera al cielo no puede entrar nada que no sea puro. Entonces tiene que ser llenado a través del sufrimiento en el purgatorio, o una enfermedad o un sufrimiento que el Señor permita aquí en la tierra para que te purifique. Entonces es muy importante que tengamos siempre esa resolución de no pecar. Como decía Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Entonces espero que se nos quede este tercer paso. ¿Y el cuarto paso? Bueno, el cuarto paso ya sería acceder al confesor y decirle los pecados, ¿no? Sí, eso es muy importante porque cuando nosotros le decimos al sacerdote los pecados, primero que todo tenemos que pensar que el sacerdote es Jesucristo a través de él. No recuerdo, Felipe, que en el libro de Sor Faustina, una ocasión ella se fue a confesar y el momento en que ella estaba recibiendo la absolución, ella vio el rostro de Jesucristo y pues Dios le regaló esa visión en la cual ella la puso por escrito en su diario para dejarnos saber que siempre es Jesús el que perdona los pecados, no importa el sacerdote que sea, así sea un pecador, es Jesús el que nos perdona. Por eso cuando tú te acercas y dices tus pecados, que recuerden, ir a la confesión no es ir a decir un montón de cosas, tienes que ser puntual, es muy recomendable llevar escrito y decir simplemente el pecado y específicamente no es ir a acusar los pecados de tu esposo ni las faltas de tus amigos, sino tus pecados y la confesión no se debe demorar más de 3 minutos porque eso tiene que ser rápido y en ese momento al confesarlo, tú te estás reconociendo culpable, estás asumiendo una responsabilidad y al hacer eso se abre de nuevo esa comunión a Dios y te abres a la comunión con la iglesia. Esto es súper importante, por eso cuando nosotros confesamos los pecados, tenemos que decir específicamente los pecados mortales, o sea, aquellos de los cuales tú tengas conciencia
después de que te has examinado seriamente. Incluso si tienes pecados que son muy secretos y que tienen que ver con los 2 últimos mandamientos del decálogo, que es el amor a Dios y al prójimo. Porque, hermanos, miren, el pecado produce grandes heridas en el alma. ¿Por qué nos cuentas un poquito de eso, Felipe, acerca de la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial a nivel metafórico, como para que nos quede clara? Sí, muy bien. Mira, Jesús le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que si el pecado es grave, es como un abrazo venenoso y mortífero al alma. Imagínate un abrazo venenoso que le da muerte al alma. Y si el pecado es venial, entonces es un abrazo que hiere, que vuelve al alma débil y la enferma. Y junto con esa enfermedad, como que las virtudes se debilitan. Entonces pensemos si estamos abrazando a Jesús con un abrazo venenoso, un abrazo que hiere, o si simplemente le estamos abrazando es con todo el amor. Pues básicamente aquí les cuento a nivel de experiencia personal, una vez enseñando a los niños, porque a veces cuando tú representas esto a nivel gráfico, pues puedes entenderlo. Cuando tú cometes un pecado mortal y tú dices, bueno, pero ¿cómo sé que es un pecado mortal? Porque hay pleno conocimiento que eso es malo, o sea, es algo contra los mandamientos de la ley de Dios, es un pecado en materia grave y que aún sabiendo que no debes hacerlo, tú lo haces. Entonces, es como si tú cogieras un cuchillo y apuñalaras a Jesús en tu alma. Eso es el pecado mortal. Lo matas totalmente. Y el pecado venial es como si tú coges y nomás le bufeteas y le escupes en la cara. Uh-huh. Entonces, una parábola, recuerdo, que se le decía a los niños, es como si tú pusieras un cuadro del Señor y cada vez que tú dices una mala palabra o dices una pequeña mentira, ve y tírale un escupitajo al cuadro, a ver cuántos escupitajos le quedan pegados. Entonces, uno cree que eso no es nada, pero en realidad cada pecado venial unido junto puede llegar a llevarte a un pecado mortal. Entonces, por eso es importante que sepamos que el pecado es algo grave porque está matando a Jesús en ti. Pero la belleza del sacramento es que en el momento en que tú confiesas ese pecado, de inmediato Jesús vuelve a nacer, resucita. Y además, Dios te da la gracia de tener mayor fuerza para no caer. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que tú tienes un grave problema con la pornografía y te gusta ver pornografía y eso te lleva a otras cosas peores. Pero después de ver ese programa te sientes mal. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues te confiesas. Cuando tú te confiesas, vas a recibir mayor fuerza, pero vuelves y caes. Entonces, la tentación del enemigo es que, viste, tú no vas a salir de ahí, tú eres un pecador, te estás burlando del sacramento. Pero nosotros, como sabemos que somos pecadores, debemos volver a levantarnos y volver a confesarnos, pero sabiendo que cada vez que yo me confieso debo tener el propósito de no volver a ofender a Dios y que al mismo tiempo Dios me está dando una gracia más fuerte para no volver a caer. Bueno, sí, ya después de varias veces de confesar el mismo pecado, ya como que le empieza a dar una pena también, ¿sabes? Sí, pero precisamente es importante saber cuando nosotros tenemos la consecuencia del pecado. Mira lo que le está haciendo Jesús. Y yo tengo una contrición perfecta de que amo a Dios y no lo voy a ofender. El Señor ve tu lucha y te ayuda. Entonces, una persona alcohólica, si está luchando, ¿qué debe hacer? Pues no exponerse a la tentación. Entonces, el sacramento te perdona el pecado, pero hay unas consecuencias que te dejan en el alma y tú tienes que poner de tu parte para poderte sanar. Eso es muy importante. Entonces, hermanos, en esta confesión de los pecados, es importante que tú digas al sacerdote los pecados mortales que no hayas confesado y no tengas pena de decir esos pecados, porque a veces uno por miedo calla y dice, ay no, yo no le digo eso al Padre. Entonces, es muy recomendable que al final, si se te olvida algún pecado, decirle al sacerdote y por todos los pecados que no recuerdo o de los cuales no tenga conciencia,
yo te pido perdón, Señor, y de esta manera pues también eliminamos los escrúpulos. Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que nosotros debemos fielmente hacerlo por lo menos una vez al año. Nos tenemos que ir a confesar por lo menos una vez al año. Entonces tú dinos, tú piensa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a confesarte? Y pues trata de sacar el tiempo ahora que sabes que lo tienes que hacer para llegar a hacer las paces con Dios. Eso es clave, hermanos. En este año, jalémosle a la vaina. Es importante hacer las paces con Dios. Acá hay otro punto muy importante que nos recomienda la Iglesia, es que es importante pues la confesión de los pecados veniales. Es muy recomendable porque cuando tú comentas al sacerdote los pecados veniales, entonces esto te va a ayudar a formar la conciencia y te va a ayudar a luchar contra esas malas inclinaciones y te vas a dejar curar por Jesús, lo cual te va a llevar a un progreso en la vida del espíritu. Ustedes se van a dar cuenta, los que les da miedo, porque dice, qué miedo que me va a decir el Padre, me va a regañar, que muchas veces cuando tú dices ese falta o ese apego al cual tú estás faltando, muchas veces recibes un consejo. A veces hay algunos sacerdotes que dan dirección espiritual, quizás en otro momento, que es muy recomendable la dirección espiritual para ayudarte a corregir aquellos malos hábitos. Entonces, siempre que tú dices un pecado venial, que no es que sea necesario decirlo, pero si tú quieres progresar en la vida espiritual, es muy recomendable. Esto te va a ayudar sobre todo a luchar contra esas malas inclinaciones para poderlas corregir y además debemos recordar que estamos llamados a vivir en la santidad. Sí, mis hermanos, tenemos que poner de nuestra parte, si es, por ejemplo, eso que hablábamos del internet y todo esto, pues tenemos que mortificar esos ojos. Tenemos que de verdad hacer un compromiso de cambiar nuestras vidas, de dejar de ser esclavos del pecado. Entonces, de esta manera vamos a de verdad empezar a vivir una vida espiritual, una vida de gracia, una vida de amor. Aquí les recomendamos, por ejemplo, los santos. San Agustín dice que el comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Cuando un alma va caminando en el camino de la unión con Dios, lo primero que le va sucediendo es que va viendo su nada, su pecado, su miseria. Eso es muy típico cuando ustedes leen vidas de santos, se van dando cuenta cómo se sienten nada, cómo se sienten pecadores. Y acá este punto es muy importante porque no podemos olvidarnos de que Dios es misericordia y que Dios me perdona. Y aquí quiero comentarles una anécdota como para darle un break, porque es bastante información y uno de pronto no alcanza a asimilar todo, pero fue de la vida real de una vez una señora que recibía como, escuchaba la voz de Dios en su interior de una manera muy clara, y va y le dice al Padre, Jesús me habla. Entonces el sacerdote le dijo, no le creía, le dijo, pero ¿cómo así? Dijo, sí, es que Jesús me habla. Y entonces él, para poner la prueba, le dijo, vaya, pregúntele a Jesús que le diga sus pecados. Y entonces ella le dijo, ay, Señor, mire, es que el Padre me dice que me digas mis pecados. Entonces el Padre, dígale que yo no me acuerdo. Entonces ella le dice, ay, ¿cómo así que no se acuerda si Jesús sabe todo? Decía la señora toda confundida. Y dice, ay, Dios mío, eso debe ser el diablo, porque ¿cómo Jesús no se va a acordar de mis pecados? Cuando fue y le dijo al Padre, y le dijo, ay, Padre, yo creo que ese sí no es Jesús, porque imagínese yo tan llena de pecados y me dice que no se acuerda, si Él es Dios y sabe todo. Entonces ahí el Padre le dijo, entonces sí es Jesús. Entonces, eso es muy típico, porque de verdad que Jesús, cuando nos lava con su sacramento, se le olvidan los pecados. En cambio, uno está recochineándose y está volviendo hacia el pasado cuando ya Dios te perdonó. Y ese estar recordando tus pecados pasados es una afrenta a la misericordia de Jesús. Si en tu vida has cometido un aborto y que eso deja consecuencias, hombre, ya Dios te perdonó. Ya Dios te perdonó
y tú tienes que perdonarte a ti misma y seguir adelante. Y pues por eso la iglesia nos da muchos regalos y es el otro paso de la confesión, que es la absolución. La absolución. Uh-huh. Eso es, bueno, y la penitencia, ¿no? En la absolución nos concede el perdón de los pecados. El sacerdote también nos da la penitencia que tenemos que hacer. Este es el momento en realidad más hermoso que hay, en el cual tú recibes nuevamente la paz en tu conciencia, en tu alma. El Señor te lava con su sangre, con el agua que brotó de su costado. Y entonces en este instante, ya una vez que tú cumplas esa penitencia, ya estás libre del pecado. Exactamente, recuperas la salud espiritual. Y entonces aquí, esa penitencia, muchas veces el confesor te puede imponer varios modos, que puede ser a través de la oración. Te pone a que hagas una oración final, o te pide que hagas una ofrenda, o te pide que hagas una obra de misericordia, o un servicio al prójimo, o que te prives voluntariamente y hagas sacrificios. Pero lo más importante es esa aceptación paciente de la cruz que nosotros debemos llevar. Entonces, esa penitencia lo que hace es que nos configura con Cristo, que fue el único que expió nuestros pecados una vez por todas. Entonces, hermanos, pues realmente es un regalo de Dios inmenso cuando tú sales de allí y te sientes totalmente libre, te sientes limpio. Y pues es decirles como que, mira, la confesión es como que yo te digo, oye, eso es como el chocolate, ¿no? Yo te digo, el chocolate es rico, sabe delicioso, pero una cosa es hablar y otra cosa es comérselo. Entonces, para muchos quizás digan, pues sí, está muy chévere la charla, pero la invitación nuestra es a que te comas el chocolate, a que lo pruebes, a que tú por ti mismo lo experimentes, porque de verdad, pues es un regalo que la iglesia nos está dando justo en este tiempo de la misericordia. Hay muchos lugares, por lo menos aquí en Miami, está la Ermita de la Caridad, donde se concede esa indulgencia plenaria, que pues eso sería muy bueno otro programa acerca de las indulgencias, pero básicamente la indulgencia es esa remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, porque cuando tú cometes un pecado, el Señor te lo perdona, pero al mismo tiempo tú tienes que pagar una pena temporal. Es decir, tú coges y rompes un vidrio y Dios te dice, yo te perdono, pero págamelo. Tú tienes que restituir esa obra y eso lo tenemos que ir a pagar al purgatorio. Todas esas faltas que hemos cometido en vida hay que dar una satisfacción. Pero la iglesia tan grande nos dice, mira, existen las indulgencias que lo que ayudan es que te remite ante Dios esa pena temporal por esos pecados que ya están perdonados en cuanto a la culpa. Y por lo tanto, pues la iglesia nos dice que esas indulgencias pueden ser plenarias o pueden ser parciales. Y tú puedes ofrecer esa indulgencia plenaria para ti mismo, para perdonar esa culpa del pecado, o aplicarla por los difuntos. Que ahorita le escuchábamos en el Ángelus del Papa la oración final, que era el Requiem hacia los difuntos. Entonces todas nuestras oraciones y la aplicación de la indulgencia plenaria pues podemos aplicarla por los difuntos y cada día podemos sacar un alma del purgatorio. Sí, en realidad, hermanos, tenemos esta gracia de Dios que es el año de la misericordia, la cual nos da la indulgencia plenaria que nos permite finalmente recibir el perdón por los pecados más grandes que hayamos cometido. Y pues esta es una gracia, mis hermanos, porque esta indulgencia no pasa todos los años. Entonces, de verdad, tengamos conciencia de esa. En esta época de Cuaresma, hagamos nuestra confesión, acudamos a restablecer el trono de Jesús en nuestras almas. La confesión nos permite que Jesús venga nuevamente a reinar en nuestros corazones. Dale la oportunidad. Gracias, hermanos, y los invitamos a nuestro grupo de Voceros de Cristo todos los miércoles a las 8 de la noche en el Salón de la Purísima. De verdad que está súper interesante las charlas que se están dando allí y los invitamos, pues hermanos, y continuamos aquí unidos en oración. Que Dios me los bendiga. Amén.